Vamos a dar inicio a nuestro estudio del día de hoy. Ok, los niños pueden pasar a su salón. Los niños pueden pasar a su salón. Uno, dos. Iván, ¿me le subes tantito más, por favor? Casi no me escucho. Uno, dos. Ahí está. Me escucho bien. Gracias. Ok, vamos a poner este tiempo, hermanos, en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Si ya van llegando más personas, que se vayan añadiendo al estudio. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nuevamente por tu gracia y misericordia podemos estar una vez más aquí reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque aunque sé que tienen sus ocupaciones, de sus trabajos, de sus pendientes, Señor, pueden acomodar sus tiempos para poder estar aquí, Señor, y escuchar tu palabra de una manera presencial. Sobre todo, Señor, porque pueden tener esta comunión con los otros hermanos, pueden verse, pueden saludarse, pueden abrazarse y saber cómo están los unos y los otros. Señor, en esta noche, Padre eterno y glorioso, te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, para que podamos exponer, Señor, tu palabra correctamente, para que podamos comprobar, Señor, a la luz de la Biblia, si esta confesión de fe que hemos adoptado como iglesia está basado en ella, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú haces a esta congregación y por lo que tú harás. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Muy bien, mis hermanos. Estamos estudiando la confesión de fe de 1689 y estamos... si alguien no trae confesiones de fe, ahí hay confesión de fe. Menos el Anthony ya lleva como unas 10 que agarra cada vez que la verdad que las está vendiendo. Anthony, son gratuitas, pueden, Israel trae ahí confesiones de fe. Y estamos, hermanos, estudiando el quinto artículo, es donde estamos, de la divina providencia. Ya tenemos ahí varios temas hablando de la divina providencia, y yo no sé si alguno de ustedes me pudiera apoyar a leer de este quinto artículo, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 5. José Manuel, muy bien. Ya lo vamos a agarrar de cajón, se me hace, porque es el único que se avienta. Entonces, quinto artículo, párrafo del 1 al 5. ¿Sale? 5. En la divina providencia. 1. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su santísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. 2. Aunque en relación con la presencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de sus medios. Sin embargo,
tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, segundo plazo. 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la verdad infinita de Dios se manifiesta en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para su santísimo fin. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas, y no de Dios, quien, siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobado. 5. El Dios santísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de Dios. Ok, muchas gracias. Hermanos, algunos teólogos han resumido, y ya hemos estudiado el párrafo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Estos 4 párrafos hemos ya estudiado y hemos hablado que la providencia de Dios es todo aquello que Dios vio de antemano, ¿no? Eso es todo lo que Dios ve de antemano, Dios lo cuida, Dios lo dirige a todo aquello que Él ha decretado desde un principio. E inclusive decíamos la semana pasada que inclusive la caída del hombre fue decretada por Dios. Aunque menciona el párrafo 4 que aunque la caída del hombre fue decretada por Dios, decíamos que Dios no es autor del pecado, ¿verdad? Dios no es autor del pecado. Es lo que habíamos mencionado y decíamos que pues Dios es la causa primaria de toda su providencia, pero también Dios usa las causas secundarias para poder obrar, pero también Dios no está limitado a las causas secundarias porque Dios puede obrar sin ellos, por encima de ellos o contra ellos, según le plazca, y esto es conocido como los milagros de Dios. Es lo que hemos estado hablando como un resumen de los 4 párrafos que hemos ya hablado. Entonces, algunos teólogos han resumido este 5º párrafo como el pecado de los hijos de Dios. Este párrafo así se resume, como el pecado de los hijos, en los hijos de Dios. Hermanos, el hecho de nosotros ser nuevas criaturas, el hecho de ser nacidos de nuevo, no quiere decir que no pequemos o que el hombre ya no peque, para nada. El hombre sigue pecando, el hombre seguirá pecando. Peca antes de la caída, pecamos antes de nacer de nuevo y pecamos después aún de haber nacido de nuevo. Y todo aquel que diga que no ha pecado, la palabra de Dios dice que es mentiroso. Pero hay una gran diferencia, hermanos, que el que ya ha nacido de nuevo ya no practica el pecado. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora el hombre, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, se esfuerza para vivir una vida agradable y una vida santa para Dios. Repito, no para salvación. Se esfuerza a causa de la salvación que ya tiene. ¿Sí? O sea, no lo hace para salvación, sino que el hombre se esfuerza de agradar a Dios por causa de la salvación que en él ya opera. Entonces, hermanos, voy a volver a leer este 5º párrafo donde nos vamos a enfocar en la noche de hoy, donde dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo
a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra las ocasiones futuras de pecados y para otros fines santos y justos. Hasta ahí. Hermanos, si analizamos, si le empezamos a leer este quinto párrafo y lo analizamos un poquito, podemos ver cómo estos hermanos, al momento de escribir esta confesión, y hablando en ciertos párrafos, lo que hacen es resaltar 3 de los atributos de Dios, ¿sí? 3 de los atributos de Dios, y los exaltan al máximo. Por eso dice sapientísimo, justísimo, clemente, o vamos a llamarlo así, clementísimo. O sea, realmente los exaltan a lo sumo. Hermanos, ¿por qué? Porque cada vez que estos hermanos exaltan estos atributos de Dios, sapientísimo, justísimo, clementísimo, es porque van a tocar temas profundos. Si te fijas, en el párrafo 1 hace mención santísimo, justísimo, clementísimo. Habla de esto en el párrafo 1 porque nos va a hablar sobre la providencia de Dios. En el párrafo 4 también nos vuelve a mencionar esto, santísimo, justísimo. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de la caída del hombre y cómo aún en la caída del hombre Dios lo había decretado, pero Dios no es autor del pecado. Y por eso decíamos que hay cosas que se salen de nuestro entendimiento. Y nosotros querer entender completamente a Dios o cosas que el Señor no nos las ha revelado en su totalidad, y nosotros querer escarbar de ahí para después nosotros formar una doctrina, es muy peligroso, porque podemos caer en la herejía o hasta tal punto de que lleve a apostatar de la fe. Entonces, estos hermanos, cuando van a tocar temas profundos, exaltan los atributos de Dios. Entonces, hermanos, pero también creo que al momento que exaltan los atributos de Dios, es para que nosotros como seres humanos, como seres finitos, al exaltar estos atributos de Dios, que es sapientísimo, justísimo, clementísimo, nosotros podamos descansar en Dios. En Dios. Podamos descansar en Él. Hermanos, podamos descansar en todas aquellas cosas que están sucediendo, que ya sucedieron, que están sucediendo o que van a suceder. Que nada de lo que venga, que nada de lo que pase se escapa del control de Dios. Es por ello que también exaltan estos atributos, porque recordemos que la palabra sapientísimo es sumamente sabio. O sea, no hay nadie, no hay como Él, no hay nadie sabio como Él. Es sumamente equitativo, es perfecto, es difícil de comprender, es difícil de entender. El darle a Dios este atributo de sapientísimo es difícil de entender. El momento que también le llama justísimo es extremadamente justo. Extremadamente justo. Y cuando decimos clementísimo, es que es extremadamente compasivo. Entonces, todo aquello que ha sucedido, todo aquello que está sucediendo, o todo aquello que va a suceder, está en la mente de Dios, en su sabiduría. Él es completamente justo y es completamente compasivo. Hermanos, la divina providencia es un tema profundo, muy profundo. Quizás algunos de nosotros tenemos años en una congregación o venimos de otras congregaciones ya de muchos años y quizás no habíamos escuchado hablar de un tema como este. Quizás no habíamos escuchado que había una doctrina que se llamaba la divina providencia, pero lo hay. Entonces, hermanos, este tema es muy profundo, por eso creo que estos hermanos recalcan los atributos de Dios.
Por eso hacen hincapié en los atributos de Dios. Y dice, por eso voy a volver a leer, dice, el Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por su pecado. 1, 2. A fin de disciplinarlos por su pecado, por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. Hasta ahí. Hermanos, al estudiar este pasaje, de verdad yo me llenaba de temor. Me llenaba de temor. Porque está hablando que los hijos de Dios son disciplinados. Y a veces la disciplina, no a veces, toda disciplina duele, hermanos. Toda disciplina es dolorosa. No es como esas disciplinas que mi tía, tenía una tía que le decía a su hijo, te voy a pegar, con la chancla. Y una chancla toda aguada, ya, esas que el Cristian se ríe, no era Cristian, pero el Cristian se ríe porque sabe a quién, y pues le daba unos chancletazos a un muchacho ya de 14 años, ¿tú crees? Ahí anda tu hijo fumando marihuana, ya, iba con la chancla y se traía a mi primo de la chancla toda aguada. No es esa disciplina, hermanos. Toda disciplina viene enfocada para que el niño sea corregido, para que el niño encuentre la corrección. Hermanos, y nuevamente podemos ver un énfasis en este quinto párrafo, cómo Dios no es autor del pecado. Por eso en este quinto párrafo recalca, dice que el pecado está en las corrupciones de sus propios corazones. En las corrupciones de sus propios corazones. En el corazón del hombre. Es ahí. No, Dios es el autor del pecado. Para los hermanos era muy importante hacer este énfasis de que Dios no es el autor del pecado, ni hace ni obliga a alguien a pecar. Porque la misma palabra de Dios nos dice que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 1, del 13 al 15. ¿Quién lo va a leer? ¿Allá? Ok, Itzel, gracias. Si tienes micrófono, mejor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Santiago nos habla que Dios no tienta a nadie, sino que es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, recuerde que si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, puede expresarlo. Por eso me gustan estos temas de los miércoles, porque son más informales, voy a llamarlo así. Yo sé que se graba y si lo grabamos, es para los hermanos que no pudieron asistir por alguna circunstancia, puedan verlo, pero para eso estamos aquí en este estudio, ¿ok? Entonces, hermanos, este quinto párrafo nos dice que Dios, siendo sumamente sabio, que Dios teniendo una sabiduría sin igual, incomparable, incomprensible, que es extremadamente justo, que es perfectamente conforme a la ley, donde no hay cabida ni injusticia en él, porque es extremadamente compasivo y bondadoso, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones.
Para los que dicen, es que Dios no deja. Sí te deja. Sí deja. Pero fíjate cómo dice aquí, los deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Hermanos, prestemos atención. Este quinto párrafo, repito, está dirigido a los hijos de Dios. Este quinto párrafo no está dirigido a aquellas personas que son inconversas, aquellas personas que practican el pecado, que están en una práctica constante de su pecado, o aquellos que han apostatado. No, está hablando a aquellos que son creyentes, verdaderos hijos de Dios. Pero podemos ver, hermanos, que aún en esto, que el Señor los deja en las tentaciones y en las corrupciones de su corazón, en esto hay un propósito. En esto hay un propósito. El Señor deja que aún sus hijos pequen, porque ahí hay un propósito y tiene un fin. Esto tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. Hermanos, por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. Perverso. Hermanos, para que ya dejemos de dar ese consejo de, tú haz lo que tu corazón dicte. Si tu corazón dicta eso, tú hazle caso a tu corazón. Oh, hermanos, el corazón es engañoso, el corazón es perverso. El corazón nos hace creernos más buenos que Dios. Eso hace el corazón, que nos creamos más buenos que Dios. Pero el Señor disciplina. El Señor disciplina a sus hijos. El Señor no es alguien que deja a sus hijos sin disciplina. Tú puedes decir, no, es que yo quiero ser un padre bueno. Y yo, la verdad, mis papás conmigo se excedieron en la disciplina, más que disciplina, eran verdugos, entonces yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos, entonces yo voy a ser más condescendiente, ¿no? Se dice, o más. Hermanos, el Señor disciplina. Y si el Señor disciplina, y aún el Señor nos disciplina de ciertas maneras, ¿por qué nosotros no vamos a implementar la disciplina con nuestros hijos? Hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, Dios nos deja, dice este quinto párrafo, que inclusive Dios nos deja para que salga a flote lo que hay en nuestros corazones. Aún lo que hay en lo más oculto de nuestro corazón. Esos pecados que están ocultos, esos pecados que aún no los hemos manifestado con nuestros hechos, pero ahí están ocultos en el corazón, que quizás nosotros no nos damos cuenta, ni aún las personas se han dado cuenta. Pero aún para eso a veces el Señor nos deja, para que eso que está guardado en el corazón pueda salir a flote. Hermanos, y a veces cuando esos pecados
son revelados o esos pecados salen, a veces nos asustamos de nosotros mismos. Nos asustamos de nosotros mismos. Y decimos, caray, me desconocí. Esta parte no la conocía. Ahora sí que salió aquello de lo que yo creí que ya estaba mortificado. Sale eso que hay en el corazón, hermanos. Nos espantamos. Sale aquello que creemos a veces que eso que está guardado en el corazón no nos va a traer problemas graves, pero cuando sale, nos damos cuenta que trae unos problemones. Hermanos, pero como hijos de Dios, siendo el sapientísimo, justísimo y clementísimo, no nos deja ahí en el pecado. El Señor lo saca. El Señor lo revela para que nos podamos dar cuenta de ello. Para que nos podamos dar cuenta de ello. Hermanos, vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 24. 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo del 24 al 31. ¿Quién lo quiere leer? 24 y 31. Usted, hermana Pati. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, que le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él, y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, de la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanos, Ezequías, ¿recuerdas cuando llega el profeta Isaías y está Ezequías enfermo y viene el profeta y dice, a lo mejor va a venir a traer una palabra de Jehová para sanarme, ¿verdad? Y llega Isaías y le dice, ordena tu casa porque te vas a morir. Ordena tu casa porque te vas a morir. Ponte a cuentas en todo porque te vas a morir. Y dice que Ezequías comienza a llorar, comienza a orar, y ahí el Señor tiene misericordia de él, ¿no? Y le dice el profeta, ¿sabes qué? El Señor ha tenido misericordia de ti y te va a dar más años de vida. ¿Cuántos más? 15 años más de vida te va a dar. Hermanos, cuando Ezequías cayó enfermo en gravedad, tenía 39 años. O sea, entonces el Señor le dijo, te vas a morir a los 44. Bien jovencito, ¿eh? 54. Bien jovencito, ¿verdad? O sea, realmente estaba joven. O sea, estaba joven. O sea, 54 años, hermano. Ordena tu casa porque te vas a morir. Pero él clama y el Señor le da 15 años más. ¿Pero qué crees? El versículo 31 31 nos dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle,
para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Una vez que el Señor tuvo misericordia de él y le dio 15 años más de vida, dice que vienen unas personas de los hijos de Baladán, del rey de Babilonia, y vienen y envían presentes y cartas a Ezequías para ver lo que había acontecido y cómo había sanado. Y cuando vienen a visitar a Ezequías, Ezequías comienza a mostrarle todas sus riquezas. Y les muestra, mira esto, y cómo he sido prosperado en esto, y cómo he sido prosperado en lo otro, y en esto, y en esto, y en esto. Y nunca les habló de Dios. Nunca les mencionó al Señor. Nunca les mencionó, mira, vamos a leerlo, Isaías capítulo 39, versículo del 1 al 8. Ezequías pudo haber dicho, pues yo estoy bien con el Señor ya, el Señor me dio 15 años más, tuvo misericordia de mí, yo estoy bien con Dios. Yo con Dios estoy bien, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo salud, yo estoy bien con Dios, no hay nada oculto en mi corazón. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, otra vez es Isaías, y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. ¿Dónde estaba Dios en el corazón de Ezequías? Todo le mostró, mira, todos mis tesoros. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fíjate lo que le dijo, tus descendientes van a ser eunucos, no por nacimiento, no por llamado de Dios, van a ser eunucos porque el rey así lo va a querer. Toda tu descendencia va a llevar las consecuencias. Y dijo Ezequías, versículo 8, a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos hay paz y seguridad en mis días. Qué tremendo, hermanos. Pues bueno, a mí no me va a suceder. Lo bueno que yo para ese tiempo ya no voy a estar. Allá ellos. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que estamos, hay cosas que nosotros quizás no vamos a llevar las consecuencias, pero nuestros hijos las van a llevar. Nuestros hijos las van a llevar. Pero fíjate cómo Ezequías ya no sentía ni amor ni por sus propios hijos, ni sus nietos. Dijo, bueno, lo bueno que en mi reinado no va a ser. Pero dijo, palabra de Dios, ¿qué palabra buena es esta del Señor? Hermanos, Ezequías les mostró todo menos a Dios. ¿A poco no nos ha pasado así, hermanos? Donde mostramos todo menos a Cristo. Donde mostramos todas nuestras cualidades, donde mostramos todo lo que somos, o a veces hasta mostramos más allá de lo carnales que somos, pero no mostramos a Cristo.
no mostramos a Cristo. Cuando creemos que lo que somos, que lo que tenemos, lo hemos logrado nosotros. Y no tomamos en cuenta al Señor. Si esto tengo, si esto he logrado, si esto he hecho, es por mi sabiduría, por mi conocimiento, por lo que yo... Es Dios, hermanos, en su divina providencia. De verdad, ¿qué le parecía de buena esa palabra? ¿Qué le parecía de bueno? Hermanos, dejemos las cosas en orden. No, pues ya cuando me muere que mis hijos vean lo de la casa. No, déjalo en orden, no dejes problemas. Ordena tu casa. Déjalo en orden, porque se muere el papá y quedan los hermanos y después son puros enemigos. Ya no se vuelven a hablar. Ordena tu casa. Hermanos, por estos 7 años como iglesia, por eso hemos trabajado. Hemos trabajado y nos hemos enfocado en que tenemos una denominación como iglesia. Hemos trabajado y hemos adoptado una confesión de fe. Hemos trabajado y hemos hecho una constitución interna que tenemos como iglesia. Hemos trabajado en la doctrina de la iglesia. Hemos trabajado en levantar miembros de la iglesia para no dejar a nuestros hijos en la nada. En la nada. Porque todos los que estamos aquí, hermanos, iremos de paso. Pero todos los que están allá se van a quedar. Se van a quedar. Por eso debemos de poner en orden las cosas. Hermanos, pero Dios dejó a Ezequías para que se revelara lo que había en su corazón. Hermanos, de verdad el corazón es perverso. En el corazón se oculta la corrupción. Otro ejemplo, hermanos, el rey David, y lo vimos, creo que fue el tema pasado, cuando David censa el pueblo. Cuando David censa el pueblo. Dice David, voy a censar el pueblo en tiempo de paz. No había necesidad de censar el pueblo, pero él manda hacer un censo. Quiero saber cuánto ejército tengo, quiero saber cuánto pueblo me ha crecido, quiero saber cuánto reino tengo, quiero saber cuánta riqueza tengo. Y le dice a Joab, ve y censa al pueblo. Y Joab ve la intención de David, Joab ve el corazón de David, ve que su corazón estaba inclinado al mal y que lo que parecía un bien, realmente había algo oculto en el corazón. Y le dice Joab, ¿para qué, mi señor? Si usted quisiera, Dios le añadiría mucho más. ¿Para qué hace eso, mi señor? Pero sale el corazón de David y le dice, ve y hazlo. El rey aquí soy yo. Y tú estás para obedecer. El hombre conforme al corazón de Dios, ¿eh? Tú estás para obedecer. Hermanos, qué expertos somos autojustificándonos. Qué buenos somos para justificar nuestro pecado. Pero es Dios, hermanos, quien pesa las intenciones del corazón. Aún las que están en lo más oculto, aún en lo que nosotros creemos y decimos, no, no es así. Ahí está, hermanos. Ahí está el corazón. Yo les mentiría si en mí no pasara en decir, mira lo que ahora es camino de santidad. Claro, en mí ha pasado, hermanos. Yo les mentiría si no. ¿Cómo iniciamos 3 familias? ¿Cómo estuvimos ahí 3 familias? Y ahora lo que somos, claro, en mi corazón, a veces eso hay. Pero tengo que aterrizarme en el Señor y decir, esto no es por mí. Esto no es por mí. Esto es por el Señor. Y a veces cuando me despido de alguno de ustedes o tenemos alguna reunión, algo me dice, qué bueno por la congregación en la que estoy, por estar tú como pastor. Gracias a Dios por todos los hermanos, porque cada uno hace su trabajo. Cada uno pone su grano de arena. Su grano de arena. Hermanos, pero qué expertos somos en esto.
Aunque a veces creemos que son hechas las cosas con muy buenas intenciones y sin malicia, pero a veces ahí, en aquellas pequeñas cosas, sale lo que hay en nuestro corazón. Podemos decir, ¿qué de malo tenía que David hiciera un censo al pueblo? Pero salió lo que había en el corazón. Mira, segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 10. Segundo de Samuel 24, 10 al 13 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, mira hermanos, aquí podemos ver cómo David saca lo que había en su corazón, pero después muestra un arrepentimiento y dice, he pecado. Y el Señor le dice, David, hay 3 cosas. De que las consecuencias vienen, vienen. Te perdono, pero hay 3 cosas. Escoge una de estas. Dice, ¿quieres? Versículo 13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caigamos en manos de hombres. Hermanos, aquí se ve un corazón de David abierto al Señor. Pero ¿sabes qué? No del todo. El Señor iba a escarbar más allá, más en lo profundo del corazón de David. Dice el versículo 15. 15 dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo de Desdán hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruana, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mira cómo David dijo, bueno, yo pequé, pero la pagamos todos. Como dijéramos por ahí, todos coludos o todos rabones. Yo pequé, pero la pagamos todos, Señor. Mira, me arrepiento de mi pecado. Aquí estamos, toda la congregación. Y cuando el Señor se disponía a ver, dice, ¿sabes qué? Para eso el Señor en su conocimiento anticipado ya lo había detenido, ¿no? Y podemos ver eso. Pero después dice, no, fui yo quien pequé. Fui yo. ¿Ves cómo el Señor sacó más lo que había en el corazón de David? Hermanos, así hay pecados ocultos a nuestros ojos. Y quizás ante los demás, pero ante Dios no hay nada que podamos ocultarle. Hay pecados ocultos en mi corazón que quizás en mi carne no los he revelado. Hay pecados ocultos en mi corazón que no se los he manifestado a ustedes, pero el Señor revelará el pecado de mi corazón. Porque soy su hijo y hay una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Porque el Señor nos hace perseverar hasta el fin, hermanos. Entonces, volvemos al párrafo, a leer este párrafo cuarto
dice el Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción del engaño de sus corazones. Dice, para que sean, ¿qué? Humillados. ¿Ves cómo todo esto tiene un propósito también? Para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Hermanos, por eso Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, Pablo dice, así que el que piense estar firme, mire por dónde camina. El que crea estar firme, mire por dónde camina. Porque nosotros podemos decir, a mí nunca me va a pasar, a mí nunca me va a suceder. Yo por eso esto, yo por eso lo otro. El que crea estar firme, mire por dónde camina. Hermanos, Dios nos enseña que no siempre estaremos tan fuertes como creemos estar. Nos creemos fuertes y hablamos y decimos, ¿no? Cuando venga la tribulación, aquí la esperamos, que se deje venir. ¿De verdad? ¿De verdad? Hermanos, Dios nos enseña que no siempre estaremos tan fuertes como creemos estar y fallamos y nos damos cuenta cuánto nos falta depender del Señor. Nosotros como creyentes, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando ofendemos, nos damos cuenta cuánto nos falta depender del Señor. Y decimos, qué lejos estoy de parecerme a Cristo. Qué lejos estoy. Hermanos, pero aún en esas ocasiones, eso nos ayuda a que estemos más vigilantes para el próximo pecado. Que estemos más atentos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de Satanás. Así le dijo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de Satanás. Cuídate de los hermanos. ¿Qué le dijo? Cuídate de ti mismo, Timoteo. Cuídate de ti mismo, Timoteo. No te fíes en tu carne. Timoteo, presta atención a las cosas que parecen insignificantes, que a tu parecer no son peligrosas. Muchachita, joven, si estás filtreando con alguien que no es creyente y no pasa nada, un mensajito, y me invitó al cine, y vamos a ir, y ya me abrazó, y ya me dijo, y ya, vas a caer. Vas a caer. Si tú eres casado y comienzas con alguien que no es tu mujer, licenciado, qué bien se ve, Darío, vienes bien guapa, muchas gracias, vas a caer. No te fíes de la carne. No te fíes de la carne. Vas a caer. Si como novios comienzan a besarse, y un besito, y más largo, y que besito de lengua, y que ya esto, y que acá en los... vas a caer. A los 7 meses vas a estar celebrando un baby shower. Vas a caer. A los 7 o a los 9, y si da luz, ya no va a tener 7, tiene que ser. Vas a caer. No te fíes de la carne. ¿Para qué jugamos con el pecado? ¿Para qué jugamos con el pecado? Primera de Timoteo 4, del 13 al 16. Entre tanto que voy, fíjate Pablo lo que le dice, entre tanto que voy, no estés de ocioso, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Para aquellos que dicen, la doctrina no importa. ¿Importa lo que se enseña en la iglesia? Claro que importa. Claro que importa lo que en la iglesia se enseña. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Sabes qué hizo Timoteo? Caso omiso. No hizo caso. No le hizo caso a Pablo. No le hizo caso a Pablo. No prestó atención a lo que Pablo le dijo. Mira, Pablo dijo, ocúpate, Timoteo, en la lectura, en leer diario la palabra, en la exhortación, en la exhortación con los hermanos, los unos a los otros, en la enseñanza que se daba en las reuniones que tenían. Ocúpate en eso, Timoteo. No pasa nada si no voy un domingo, no pasa nada si no vamos dos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y claro que pasó. En la segunda carta, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, el don de Dios que está en ti. Estaba apagado Timoteo, ya estaba desanimado, tenía cobardía hasta predicar el evangelio. Por eso le dice Pablo, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. No te avergüences de mí, preso suyo de dar testimonio de mí, Timoteo, no te avergüences. Hermanos, el que crea estar firme, mire por dónde camina. Eso le pasó al apóstol Pedro. Eso le pasó al apóstol Pedro. ¿Qué pasó? Negó al Señor. Hermanos, yo no creo que Pedro le hubiese estado diciendo al Señor de labios para afuera, yo no te voy a dejar, pero en su corazón, oh, yo sí, si lo agarras me voy. Yo no creo que Pedro estuviese diciendo eso. Yo creo que Pedro era sincero cuando le dijo, yo no te voy a dejar, inclusive hasta la muerte voy a ir por ti. Te lo voy a demostrar, yo te amo, yo voy a estar contigo. Fue el que le dijo, ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo voy a ir contigo. Realmente estaba confiado Pedro. No se lo dijo por hipocresía, se lo decía verdad. Y fue tanto su verdad que cuando se acercó Malco, el siervo del centurión, ¿qué hizo? Sacó la espada y lo iba a matar, ¿eh? O sea, ¿no crees que le calculó? Y a ver, la oreja, le tiró a la cabeza. Le tiró a matar. A mi Señor no te lo llevas. A mi Dios no te lo llevas. Y no importa que tenga que morir con él. Es verdad. Hermanos, pero el miedo se apoderó de Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 66. Entonces Pedro bajó en el patio. Entonces Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Hermanos, Pedro se acordó de las palabras de su Señor y se dio cuenta cuánto más le faltaba depender de Dios. Depender de Dios.
dejar de depender de sí mismo. Pero esto le ayudaría a estar más vigilante para otras ocasiones futuras del pecado. Pedro no volvió a confiar en sí mismo. Estaba vigilante del pecado y no comenzó a hablar de más. Ya no hablaba de más como solía hacerlo. Por eso cuando en la carta de Juan se le aparece el Señor y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me ágape? Pedro, ¿me agapao? Pedro, ¿me amas a tal punto que darías tu vida por mí? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, yo solamente te amo como un hermano. Pedro, ¿me agapao? ¿Darías tu vida por mí? ¿Tendrías un amor sacrificial? Señor, yo solamente fileo, yo te amo como un hermano. Le volvió a decir la tercera vez, Pedro, ¿fileo? Señor, tú sabes que sí, solamente fileo. Ahorita, Pedro, así, pero va a llegar el día que vas a dar tu vida por mí. Vas a dar tu vida por mí. Y la historia nos cuenta, hermanos, que Pedro dio la vida o dio su vida por predicar el evangelio. Inclusive algunos historiadores dicen que fue crucificado Pedro junto con su esposa. Y que la primera que fue llevada a ser crucificada fue su esposa para que Pedro sufriera. Y que cuando llevaban a su mujer, Pedro le decía, tranquila, es solo un tiempo, pronto estaremos con el Señor, tranquila. Hermanos, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo permite que sus hijos aun caigan en pecado para poder perfeccionarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Para concluir el párrafo, hermanos, dice, ahí en el punto 2 dice, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio. Fíjate, a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Para el bien de ellos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Romanos 8:28. Hermanos, todo lo que sucede en la vida de un creyente, todo lo que ocurre es por su designio. Y la palabra designio es que tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y ese propósito es para su gloria y para nuestro propio bien. Para su gloria y para su propio bien. Hermanos, y quiero terminar con estas dos preguntas. ¿Quién pudiera decir que los hombres y mujeres de Dios que encontramos en la Biblia, que pasaron, que los hombres y mujeres de Dios que encontramos en la Biblia, que pasaron por esto, no fue para la gloria de Dios y para el bien de ellos? Claro que fue para la gloria de Dios y para bien de ellos. Pero la pregunta es, ¿nosotros podemos decir lo mismo? Que aquello que nos pasó, pasa o pasará, es para la gloria de Dios y para nuestro bien. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Simón, Simón, Satanás los ha pedido para ser zarandeados como trigo. Yo le he dado permiso. Pero yo he rogado al Padre que su fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Y esa palabra, hermanos, zarandear o zarandear como trigo, es agarraban el manojo de trigo seco
Y en unas ocasiones lo desgranaban así para que cayera, o en otras lo golpeaban al piso hasta que cayera todo el grano. Satanás los ha pedido para zarandear y les va a dar con todo, con todo. Y el permiso lo tiene Pedro. Pero yo he rogado al Padre que su fe no falte, y una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Todo esto tiene Pedro un propósito para mi gloria y para su propio bien. Hermanos, con esto concluimos el quinto punto de este párrafo de la providencia de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El párrafo, Señor, que acabamos de leer, humanamente, carnalmente, Señor, no es muy grato. Porque aquí nos gusta la disciplina. Aquí nos gusta, Señor, ser zarandeados. Aquí nos gusta, Señor, ser disciplinados. Aquí nos gusta, Señor, pasar por estas situaciones. A nadie nos gusta. Pero espiritualmente, Señor, podemos encontrar que si somos disciplinados, Señor, que si aún tú nos permites o nos dejas en ciertas tentaciones, en las concupiscencias de nuestros corazones y en la corrupción de nuestro pecado, Señor, tú nos dejas ahí, es para que salga a flote aquello, Señor, que está oculto en el corazón. Aquello, Señor, que a veces no nos damos cuenta. Aquello, Señor, que puede creer que tiene buenas intenciones. Aquello, Señor, que puede creer que va sin malicia. Pero cuando sale a la luz de la Biblia podemos encontrar cuán dañino es. Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres alguien sapientísimo, justísimo, excelentísimo, Señor. Y en todo aquello, Señor, por lo cual pasemos, tu sabiduría, tu justicia y tu bondad estarán con nosotros, Señor. Tu palabra dice que no nos darás más de aquello que podamos resistir. Pero tu palabra también dice que como hijos no nos dejarás sin disciplina. Te damos gracias, Señor, por habernos adoptado como tus hijos por medio del sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has hecho sentarnos a la mesa y ser tratado más como uno de tus hijos. Yo te doy gracias por esta congregación. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. No se les olvide que el viernes tenemos reunión de varones. Ahí nuestro hermano Darío puso un comentario con los varones para que escriban. Esa es una. Y la otra...